Y ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Desde que eran niños, ¿qué es lo que más les ha gustado hacer? ¿Cuáles eran sus sueños? Ubíquense 20, 30 años atrás. ¿Qué era lo que más les gustaba hacer de niños? ¿Qué es lo que querían hacer de grandes? ¿Con qué soñaban? ¿Lo están haciendo o se quedaron en el camino? Esa es una pregunta muy importante, porque ahora 2020 nos dice que necesitamos ir a nuestro corazón, conectarnos con nuestra naturaleza sagrada, conectarnos con el amor en nosotros y comenzar a trabajar desde ahí, a resetear todo lo que hemos estado haciendo, a revisar con profundidad nuestra vida, porque ¿saben qué? Necesitamos ser felices, necesitamos sanar todo aquello que la inconsciencia o la separación de nosotros como luz y como amor hemos provocado. Y de repente, déjenles digo, mi equipo me dice que me suelto, hable y hable y hable, y en realidad la presentación es como para ven, regresa, vamos a seguir con esta guía. Entonces, ese botón 2020 lo que trae es, qué caray, ahora regrésamela por favor. Lo que trae es grandes cambios como nunca los hemos visto, cambios importantísimos y los vamos a ver en los siguientes años. Para la humanidad, ¿en dónde viene? Cambios en la ciencia, en la tecnología, en los negocios, en los emprendimientos, especialmente ahora que estamos haciendo tanto emprendimiento tecnológico y social, en la educación, en el gobierno. La evolución humana va hacia una espiritualidad consciente. Fíjense qué importante. El amor deja a partir del 2020 de ser solamente el sentimiento que nos impulsa y nos mantiene vivos y nos conecta con nosotros y con el planeta y con todas las personas. A partir del 2020 el amor hace su inclusión en la ciencia. ¿Cómo? Entrando a sistemas y modelos matemáticos como una variable real que nosotros podamos cuantificar. Ahora tenemos física cuántica, ahora tenemos computadoras cuánticas, ahora lo podemos hacer. Ahora el amor se puede expresar a sí mismo de esta manera, en lo que nosotros usamos y consumimos de manera cotidiana. Así que en ciencia vamos a ver a partir de este año cómo el amor y la conciencia comienzan a entrar a estructuras matemáticas que antes ni siquiera podíamos imaginar. ¿Y qué significa? Que entonces la tecnología está basada 100% en las matemáticas, en la química, en la física. Imaginen lo que va a repercutir el desarrollo de nuevas tecnologías. Tecnologías que podemos considerar como tecnologías de luz, que van a ser totalmente disruptivas. Y en el libro hablo de la industria naciente, que es la industria 6.0. Vamos a pasar de la ingeniería pensante hacia la ingeniería sintiente. La ciencia necesita profesionistas, jóvenes, que desarrollen tecnología desde el corazón, no solamente desde la mente, que conecten su corazón con su mente y desarrollen tecnologías que no habíamos visto antes. En lo individual, ya lo habíamos platicado, nos va a replantear, ¿saben algo? No solamente sabemos intuitivamente lo que es el amor. Lo podemos sentir, es algo innegable, es algo invisible. Científicamente no lo podemos cuantificar, pero sabemos que existe. ¿Ok? En lo individual, en cada uno de nosotros,
va a comenzar a palpitar más fuerte en nuestros corazones. Va a comenzar a hacer un llamado a nuestra conciencia. Vamos a comenzar a tener un deseo de conectarnos más con nuestra parte espiritual. Vamos a intentar conectar y encontrar los puntos que nos permitan unir nuestra parte espiritual con nuestra parte lógica, que podamos entender qué somos y cómo somos, cómo es nuestra anatomía energética, cómo es nuestra anatomía espiritual. Si gustas cambiarle. ¿Y qué tal ahora? Si los invito, vamos a hacer un relajamiento de 2 minutos. ¿Cómo se sienten? Fueron 2 minutitos. Estamos muy acostumbrados a identificarnos con nuestro cuerpo físico, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos acostumbrados a identificarnos con nuestro cuerpo espiritual? ¿Qué tanto estamos acostumbrados o familiarizados a conectarnos y a sentir y a identificarnos con el amor en nosotros? A veces estamos tan ocupados que siempre estamos mirando hacia afuera y muy poco hacia adentro. A partir del 2020 vamos a ver cómo va a ser diferente en cada uno de nosotros. Va a haber un llamado desde nuestro corazón que nos va a llevar a que nos atraigan cosas que antes no nos atraían, a que reflexionemos cómo estamos llevando nuestra vida, a lo mejor a ya no estar a gusto en nuestro trabajo o a replantear nuestra relación con nuestra pareja. Va a haber muchos cambios desde adentro. ¿Saben qué es lo más importante? Que es desde adentro, de adentro hacia afuera, ya no más de afuera hacia adentro como lo hemos venido haciendo.